Una vez más, damos la bienvenida a cada familia que nos acompaña en esta hermosa mañana de ICC, portadores de su presencia hoy, con una hermosa enseñanza que lleva como título Defensa de la Fe. Para dar apertura a este mensaje, a esta meditación de esta palabra, quiero que me acompañes allí en casa, inclinando tu rostro, orando a Dios y presentando este tiempo para que sea el Espíritu Santo trayendo convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, pero sobre todo que sea una palabra afirmada dentro de tu corazón y que puedas ser útil a todo lo que Dios quiere hacer para este tiempo, en este espacio. Y no solamente para este espacio, sino para todo lo que Dios tiene planeado en tu vida. Padre, te damos una vez más las gracias por regalarnos el honor y el privilegio de escuchar tu palabra y tu mensaje en esta mañana. Te pido, Dios, que nos seas convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a través de tu Espíritu Santo. Y nos seas afirmando en la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quita los velos, Señor, y ayúdanos a entender hoy la importancia, Señor, de lo que es la palabra tuya. Padre, hoy detrás de este tema que es defensa de la fe, de verdad se necesita gente que comprenda, que entienda, Señor, lo que está escrito en tu palabra. Padre, hoy es un honor el poder participar de este privilegio tan hermoso que es exponer tu palabra. Pero también oro por el oyente que está allí en casa, Señor, para que sea afirmado en tu verdad y en tu palabra, Señor. Padre, te doy muchísimas gracias por el honor y el privilegio que nos regalas. Y permítenos, Señor, que haya un convencimiento real y genuino en nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra de segunda de Timoteo, la carta de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, es un versículo muy conocido por todos que dice la siguiente manera. Creo que ya está en pantalla allí. Dice segunda carta de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y nos habla, no dice que como pastores, ni como ovejas, ni apóstoles, sino dice como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nos hace un llamado el apóstol Pablo a Timoteo específicamente, pero nos lo deja a nosotros a través de esta carta diciendo procura. Cuando nos dice que procurar es realmente hacer el deber, y nos dice que con diligencia, a presentarnos no delante de la sociedad, no delante de los amigos, no delante de la familia, sino dice delante de Dios, aprobado. No dice como que quizás, no, aprobado. Y nos habla, como yo lo decía ahorita en la lectura, no habla de apóstol, ni de pastor, ni evangelista, ni de maestro, ni nada de eso. Dice como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Cristo Jesús, pero también nos habla del manual de vida que es la Biblia. Cuando hoy hablo de defensa de la fe, se nos viene a nuestra mente es pelear, ¿cierto? Salir a discutir y en pro de una idea que tenemos. Esa es la idea del sistema. Cuando yo hablo de defensa de la fe, no estoy hablando de discusiones ni de peleas como muchos lo hacen en el sistema o en el mundo. Cuando hablo de defensa de la fe, hablo precisamente de eso, de usar bien la palabra de verdad. Surge una preocupación muy alta. ¿Por qué? ¿Por qué surge esta preocupación? Hemos visto en el transcurso de casi estos 2 años de pandemia que nos ha cambiado la vida mucho, ¿cierto? En todos los escenarios nos la ha cambiado. Pero en el cristiano está sucediendo algo. ¿Y qué está sucediendo en ese algo del cristiano? Que están creyendo a todo lo que muchos se levantan en plataformas a decir. Y aquí la Biblia me está diciendo que usa bien la palabra de verdad. Y están entrando en errores, están entrando en caos, están entrando en angustias, están entrando aún en ideologías
que no están escritas. ¿Y por qué pasa eso? Porque nos hemos vuelto muy malos defensores de nuestra fe. Porque la idea que tenemos hoy por hoy de defensa es pelear, discutir y decir yo soy el que gano, según a mi punto de vista. Si estoy hablando de defensa de la fe. Conocemos una palabra que es apologética, que viene de una palabra griega, que es apología, que significa defensa. Apología de defensa, de doctrina, de enseñanza, defender algo, ¿cierto? Y para poder defender, nosotros necesitamos estar muy entendidos de lo que vamos a defender. Pero hoy por hoy los cristianos no leen la Biblia. Si hiciéramos un sondeo y una encuesta, miramos que los cristianos hoy por hoy no saben ni qué es doctrina, no saben ni qué es secta, no saben ni qué es religión, ni qué es cristianismo, no tienen ni idea de eso. Pero sí están pendientes de lo que dice el predicador de moda. Pero la Biblia está escrita y es el manual de fe. Si yo hablo de defender la fe, quiere decir que para poder defenderla, yo tengo que saber qué está escrito para poder defender. Yo no puedo hablar de decir que soy colombiana si no tengo ni idea de qué color son la bandera de mi nación, cuántas regiones hay, ¿cierto? Que yo no puedo decir, hay como que hay una región andina, como que una de Caribe, una pacífica, y bueno, yo tengo que saber para poder presentar mi nación. Las culturas y todo esto, tengo que saber. Esto es en el plano natural. Aún las personas que estudian derecho y deben conocer la Constitución, deben conocer los códigos, deben conocer aún el caso que van a defender. No pueden llegar allá que porque son muy diestros no van a saber. Y si hablo hoy de defensa de la fe, para poder defender nuestra fe, necesitamos ser gente de Biblia. Y hoy el cristiano vive atemorizado porque dicen un poco de incoherencias y no leen la Biblia. Y lo he escuchado no de uno solo, de muchos, que me hablan y me muestran hasta videos que están subiendo en redes sociales de otros predicadores. Y aún los mismos cristianos no tienen fundamento y comparten esas ideas, pero no leen la palabra. Y esto es delicado. Defensa de la fe. Cuando nos habla de usar bien la palabra de verdad, ¿a qué se está refiriendo? A usarla de manera correcta, no para mi propio beneficio, no para mi propia, acomodarla como yo quiero que se acomode. Porque para todo hoy hay una idea. Y acomodamos también la Biblia según a mi idea. Y la Biblia no está para acomodarse a mi idea. ¿Qué es lo que nos está llevando hoy a que podamos identificar qué es doctrina? Conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso. Doctrina es conjunto de ideas, enseñanzas, principios básicos defendidos por un movimiento religioso. ¿Cuál es la doctrina nuestra? Yo no puedo hablar de mi idea personal. Yo tengo que mirar qué es lo que me habla la Biblia, qué habla de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, qué me habla de Cristo. ¿De qué me habla? De que Dios es Padre, de que Dios es Hijo y de que Dios es Espíritu Santo. ¿Qué me habla la Biblia? Me habla del plan de salvación. La doctrina no me habla a mí de ropas, ni de sacrificios, ni de ritos, ¿o sí? La doctrina me habla en todo su esplendor de
un Cristo sufriente, el Hijo de Dios que vino al mundo para que tú y yo tengamos salvación, pero también me habla de un rey venidero. Nos habla de que solo a través de la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, la sangre nos limpia de todo pecado y el único camino, la única verdad, la única vida se llama Cristo. Pero para poder yo llegar a Cristo, el Espíritu Santo es el que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa es doctrina. Y ahí no ofendo a nadie, o si he ofendido a alguien. No. Eso debe ser la doctrina. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, otra vez, ya no lo dice Pablo, lo dice Pedro, preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es lo que nos dice? Que debemos estar ¿cómo? Preparados, ¿cierto? Y nos dice para presentar defensa. Esta es una de las bases que para presentar defensa de nuestra fe, pero para estar preparados. No es simplemente que yo le oí un sermón y ya con eso estoy preparado para dar defensa. ¿Qué es lo que es mi preparación? La lectura bíblica y tener intimidad con Dios a través de la oración. Hay gente que habla su pensamiento, pero nunca se sientan a leer la palabra. Es como si fraccionaran y quitaran lo que me conviene y lo que no me conviene. Y nos habla de presentar defensa. ¿De qué? Con mansedumbre, reverencia, a todos, o más bien a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la defensa de mi fe? Cristo. Y hay muchos que ni entienden ni saben qué es la palabra Cristo. Y eso es muy triste. ¿Y usted por qué es cristiano? Hubo una controversia una vez. Usted es evangélico, es cristiano. Y alguno levantaba evangélico y el otro levantaba la mano de cristiano. Y uno pregunta, ¿y qué es? Yo no soy evangélico, yo soy cristiano. Y el otro, yo soy evangélico, no soy cristiano. Entonces uno dice, les pregunta, ¿qué es evangelio? ¿O qué es evangélico? ¿Y qué es cristiano? Y la gente tampoco tiene ni idea. Esto no es moda. Para poder yo defender de la fe, hoy tengo que hablar temas de estos. ¿Sí o no? ¿Qué es evangelio o evangélico? Viene la palabra evangelio, que significan buenas nuevas de salvación. O sea que sí somos evangélicos, porque damos las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? De que Cristo vino al mundo, ¿cierto? ¿Y qué es cristiano? Seguidor de Cristo. Entonces somos seguidores de Cristo que anunciamos las buenas nuevas de salvación. Entonces somos cristianos evangélicos. Y hay gente que dice, no, yo no, porque no entienden lo que es la palabra del Señor. Hechos, capítulo 18, versículo 4, me muestra, Hechos 18, versículo 4, de Pablo presentando defensa, y dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Tenemos un ejemplo de un defensor de la fe. En el verso 19 dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. ¿Qué era lo que hacía Pablo? No era de pelear, sino defendía. Si usted lee todo esto, lo que él estaba era presentando el evangelio. ¿Cómo preparo yo la defensa de la fe? Ya nos dice Pedro en su carta, con mansedumbre. Y bueno, ¿qué es mansedumbre? No mensedumbre. No, yo soy manso, pero no menso. No, ¿qué es mansedumbre? Nos suena muy lindo y es fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿cierto? Mansedumbre está dentro del fruto del Espíritu. Y Pedro dice,
estén preparados para la defensa de la fe, ¿cierto? Y dice, con mansedumbre. ¿Y qué es mansedumbre? Es la capacidad que yo tengo para controlarme frente a alguien que me agrede, ¿cierto? Que me agrede a mí. Y cuando alguien va a hablar de su defensa de la fe, de lo que ha estudiado en la palabra, muchos no se controlan. ¿Cómo hacen? Si es la capacidad que yo tengo para controlarme, que no se controla usted a sí mismo, sino es fruto del Espíritu Santo para controlarse, para presentar defensa de eso. Porque cuando empiezan las discusiones de los diferentes puntos de vista religiosos, ideológicos, apologéticos, que es lo que estoy hablando hoy, de defensa de la fe como tal, la gente no soporta esta clase de conversaciones, o sí, no la soporta. Primero porque usted siempre y todo el mundo siempre quiere ganar en su idea, pero no es presentar defensa como lo hace el mundo, sino me dice que con mansedumbre de corazón, me está hablando del fruto del Espíritu, que el Espíritu Santo controle mi vida y yo tengo la capacidad de controlarme y no me dejo enojar, ni airar, ni mucho menos, mantengo la calma. Ahora me dice que santificar mi vida, bueno, humildad o reverencia sin discutir o pelear. Y yo veo muchos que empiezan es a pelear, ¿cierto? A discutir y se dejan hasta de hablar. No, eso no. Y la Biblia no me ha llamado a hacer eso. ¿Cuál es la esperanza que hay entre nosotros? Pedro está diciendo es del Cristo del pasado que fue crucificado, pero que es el Cristo del futuro, ¿cierto? Que está basado en nosotros, en la esperanza nuestra de que Cristo no se quedó en una tumba, sino que Cristo resucitó. Hoy es una enseñanza bíblica como tal para que podamos entender. He escuchado de videos aún de marcas del chip, de la vacuna, de la nanotecnología. He escuchado de las conspiraciones y están, no sé, inventando un poco de cosas y la gente vive atemorizada. El año pasado creo que soy más precisa, escuché unas personas diciendo no usen el tapabocas porque es el bozal que le colocan para manipular, controlar y bueno. Y yo digo, si Dios mismo a veces nos ha dejado libre albedrío, ¿cierto? Y no nos hizo máquinas, la Biblia nos lo muestra, ¿no? Y nos dice en una de sus cartas, ahorita no recuerdo, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y lo que está diciendo el escritor específicamente es, el vino te controla tu mente, controla tus acciones porque estás bajo el efecto del alcohol. Y dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, en el cual cuando estás embriagado hay control sobre ti. Antes, deja que sea el Espíritu Santo quien te controle. Y nos habla de toda esta cuestión y del control, tanto de las tinieblas como del Espíritu Santo. Y uno dice, ¿cómo alguien te va a controlar a través de virtualmente? Entonces Dios también se inventaría a los cristianos que los manipuláramos para que todos fueran salvos. ¿No sería más fácil? Pero la Biblia nos habla de que hay dos caminos. Uno que es estrecho y otro que es ¿qué? Ancho. Y que muchos escogen el ancho, que es más fácil de recorrer.
pero nunca me habla de que Dios quiere controlar la mente suya y hacer lo que usted quiera. Porque aún hasta en el jardín del Edén, cogió a Adán y a Eva y les dijo, mire, todo pueden hacer, y le da una orden y ellos hacen lo que ellos quieren. ¿Qué le hubiera costado a Dios implantar en ellos para que hicieran siempre lo que Él quisiera? ¿Y cómo me salen ahora que el ser humano va a controlar al mismo ser humano? O sea, están diciendo que están aún por encima de Dios. No sé, o yo estoy haciendo también ideas conspirativas. La Biblia es clara, hermano querido, o sea, ¿por qué no estamos leyendo la palabra? Es que es más fácil coger el celular y las redes sociales y alimentarnos de eso. Veo mucho cristiano muy faltante de Dios, muy faltante en su doctrina de enseñanzas y principios básicos. ¿Cómo me va a decir que usted va a perder la salvación porque se vacunó? Entonces la sangre de Cristo queda invalidada absolutamente y Cristo vino a hacer nada. Si me habla que el único método de salvación se llama Cristo. Si yo estoy en Cristo, me habla y me dice que puedo ser salvo. Si confesares con tu boca que Cristo, esto es doctrina. Esto es enseñanza básica que está aquí, no está aquí, ni está escrito por allá, que lo dijo el no sé quién, en la palabra. Entonces, si yo digo que ya la vacuna, no sé qué cosas me hacen y me condenan, estoy diciendo que Cristo no vino a hacer nada. Estoy sustituyendo el camino. Es como para decir que para ser yo salvo tengo que usar los aretes morados. Y si usted no usa el arete morado, pues entonces se condenó. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que Cristo no sirve para nada. Y ya he sido condenado. ¿Por qué he sido condenado? Porque he negado el único método de salvación, que es Cristo Jesús. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué pasa ahí? Y me comparten, ¿qué día me compartía una persona un video de un predicador muy reconocido con no sé cuántos seguidores? Y yo decía, ¿qué es más fácil? ¿Creer a lo que dice este predicador o ir a la fuente de la palabra y saber qué es lo que me dice mi doctrina? No lo que dice la Misión Cristiana Cuadrangular o lo que dice el pastorcito tal. La doctrina enseñada por los apóstoles. Es lo que me dice la misma Escritura. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Carta de Gálatas. Capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Evangelios son buenas nuevas de salvación que se llaman Cristo Jesús. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea como anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si de todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Si alguno os predica un evangelio diferente, ¿cuál es el evangelio diferente? Diciendo que pierdes la salvación porque te colocas aquí, no sé, implantado un audífono de color amarillo, entonces usted se condenó. Pues ese es un evangelio diferente, porque el único método de condenación es no creer en Cristo Jesús. No haber sido lavado por la sangre del Cordero. Y no vivir el evangelio, que es mostrar a Cristo en todo lugar. Con mi carácter, teniendo mansedumbre, templanza, gozo, paz, paciencia. Que ya sabemos que la paciencia no es: Señor,
dame paciencia porque se nos va a cumplir lo que dice en la carta de Santiago, que para tener paciencia tenemos que ser probados. Muchos dicen, Señor, dame paciencia. Pues se le viene una cantidad de pruebas y dice, Señor, pero ay, ¿por qué estoy tan probado? No pido paciencia, hermano. Es el cumplimiento de lo que está escrito en la palabra. Pero ¿por qué nos pasa eso? Porque no leemos la palabra. Muchos dicen, yo soy cristiano, pero no sigue a Cristo. Cristo conocía la palabra y el diablo hasta la conoce. Hasta el mismo diablo la conoce y los hijos de Dios no la conocemos. Porque no nos da una pereza ni la más tremenda leer la palabra. Sí, pero sí leemos el chisme de moda, perdónenme hoy la palabra. Pero sí leemos el documental de no sé qué, lo que están diciendo, pero no leemos para estar bien cuando el Señor nos llame estar aprobados delante de Él. Porque usamos bien la palabra de verdad, porque el método de salvación es Cristo Jesús. Y en la palabra, como dice Jesús mismo, escudriñad bien las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Es decir, la Biblia en toda general habla de Cristo. Y para llegar al Padre necesitamos a Cristo. Y para llegar a Cristo necesitamos del Espíritu Santo de Dios, no de una vacuna. No, pero es que el Apocalipsis dice que colocarían una señal, una marca. Y yo también ya les expliqué qué es la marca. Entonces también podríamos decir que el sello del Espíritu Santo tocaría buscarlo. A ver dónde lo tiene, hermano, a ver. Entonces el Espíritu Santo y los pastores y todos los que servimos en el ministerio, entonces nos inventaríamos un sello para decir que es el sello del Espíritu Santo. O sea, ¿por qué somos tan ilógicos? O sea, no logro entender. ¿Faltos de qué? Leamos la Biblia. Sacamos unos versículos del contexto y lo volvemos un pretexto. Y lo hacemos una verdad. Y gente crea su propia doctrina, su propia verdad y nadie los mueve de ahí. Y engañan a muchos, como dice, os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso también es señales del cumplimiento de la palabra, que dicen que habrían muchos falsos maestros hablando y diciendo. ¿Lo dice o no lo dice? Sí lo dice. Ahora, ¿qué es una secta? Porque muchos salen, yo no digo que la verdad absoluta la tenemos nosotros, no. Si yo digo que solo hermanitos a través de la misión cristiana cuadrangular, usted es salvo, perdóneme la expresión, estamos muertos. ¿Por qué? Porque el único método de salvación se llama Cristo. La iglesia o una congregación no salva. Quien nos salvó, nos libertó, nos restauró, todo lo que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, no fue una misión, fue Cristo Jesús. Y a Él es mi fuente de salvación. Y si yo estoy diciendo que con esto y aquello me condeno, yo no estoy diciendo vacune o no vacune, esa es su decisión personal. Eso es algo que usted tiene que orarle al Señor. Pero no puedo ser tan irresponsable y decirle a alguien que si usted hace esto, usted ya se condenó. Es como cuando nos habla y nos dice, hay cosas de la moral, de la ley, que yo tengo que hacer, como el derecho a la vida. No, hermano, para vivir, usted necesita tomar vitamina C. No se la tome. Porque no. Porque lo crearon los mundanos. Pero prima, ¿qué? ¿Qué prima ahí, querido? La vida. Y eso era lo que Jesús peleaba con los fariseos. Usted dirá, pero yo pensaba hoy que era otro sermón, otro mensaje que me llegara al alma y me hiciera temblar. Pero
hay mucho cristiano hoy, escuchando, hoy todo el mundo es pastor. Hubo las modas, yo lo hablaba en mi casa, hubo las modas de la apostolitis, ya pasó la moda de la apostolitis, un tiempo fue la moda del salmista y el adorador, ya pasó eso, dijo, somos más evangélicos que sobre diezmo, ¿cierto? Colgaba ya una pandereta. Entonces uno ha vivido en diferentes temporadas y siempre son olas. Ahora es la ola de que todo el mundo es pastor. Todo el mundo tiene la verdad absoluta porque hay un hambre y una desesperación en la gente y es necesidad de Dios que la gente no quiere ir a la fuente que es Dios mismo. Quiere que le solucionen todo así, rapiditico. Pero yo ir a coger la Biblia y leerla, uy, no, qué pereza. No, es que le metieron a la gente también, no, si usted lee la Biblia se vuelve loco. Y no se trata de eso. Se trata de ir a la fuente a ver si lo que me están diciendo es verdad. Yo no le estoy diciendo que coma entero, coja la Biblia y léala. Si aquí dice que hay otro método de salvación, pues listo. Entonces estamos explicando mal, pero la Biblia me dice que el único método de salvación se llama Cristo. Y que dice, si le confiesas, o sea, la salvación es individual, es una decisión personal, no es ni siquiera colectiva. Y nos habla, o sea, yo puedo irme versículo por versículo y el tiempo está pasando y no me va a alcanzar para poder decirles que dice que grandes y pequeños estaban delante del gran trono blanco. Eso está en el libro de Apocalipsis. Búsquelo allá en casa usted con más detenimiento. Y cada uno se va a presentar delante de Dios. Y me dice Pablo en su carta de Timoteo, procura presentarte a Dios, no a una congregación, no al esposo, dice a Dios, aprobado, no dice en proceso ni en no sé qué, dice aprobado es ya un producto terminado. Y no habla de títulos, sino dice lo más bajo, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, no delante de la gente, sino delante de Dios, porque usó bien la palabra de verdad, no para su propio beneficio. Muchos por años pensaban que a Dios, y por eso tenemos todavía esta cultura aún en nuestros días, que Dios tiene que hacer lo que nosotros queramos, porque usted pagaba por el favor de Dios, pacte. Y se tomaron los pactos de manera equivocada. La Biblia me habla de que Dios es un Dios de pacto. Sí, pero Dios fue muy pocas veces con personas que hizo pactos. No con todos hizo pacto. No hizo pacto con Roboam ni con Moisés. No, hizo pactos muy, muy pequeños, muy cortos. Noé, ¿se acuerda? Dijo, esta es mi señal y mi pacto. Con David hizo uno también, perpetuidad en tu casa, nunca faltará rey. O sea, Dios no hizo pactos con todo el pueblo, ni con todos. Y en la mentalidad de muchos de que tocaba pagarle a Dios por el favor, ahora quedó implantado es que si yo oro, Dios tiene que hacer lo que yo diga. ¿Y dónde quedó la soberanía de Dios? Y muchos se van atrás y no quieren servir a Dios porque hubo una mentalidad errónea, porque el pueblo no leyó la palabra. Dios no es nuestro mandadero. Si Dios quiere, dice la carta de Santiago, si Dios quiere, haremos esto y aquello. Es si Dios quiere. No es como yo quiero, Dios lo tiene que hacer. Y si yo no lo quiero hacer, usted puede despelucarse, orar, ayunar, vigilar, cantar, aplaudir, hacer y deshacer. Pero si Dios no quiere, nos habla de el libre albedrío de Dios. Y en la esencia de eso, Dios nos creó a nosotros también con esa decisión.
Somos muy malos de defensores de nuestra fe y patinamos y no sabemos y ¿qué está diciendo este? Corre para allá. ¿Qué está diciendo este? Corre para allá. Ay, ¿para dónde voy? Malos defensores de nuestra fe, no estamos parados firmes en la roca inconmovible de Cristo Jesús porque no tenemos ni idea de qué está escrito acá. No leemos los chistes, leemos los devocionales que otros mandan, pero no somos capaces de leer nosotros mismos lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Dijo alguien, amén, o hay Cristo Jesús. Hay. Creo que el Señor nos ha venido jalonando la oreja un poco de días, ¿cierto? ¿Y qué es una secta? ¿Se considera errónea o se aparta de la creencia? ¿Se considera ya una secta cuando es errónea o se aparta de la creencia? Es una corrupción o perversión del cristianismo. Priva al cristianismo de las doctrinas vitales. ¿Cómo qué? De decir que Cristo es la fuente de salvación. Eso es vital. Si yo no predico a Cristo, estoy matando al pueblo. Eso es vital. Si yo no hablo de Dios Padre como su paternidad, no hablo del Espíritu Santo que me consuela, que habla acerca de que hay una eternidad, estoy privando a alguien de eso vital. ¿Me hago entender? Y la palabra nos advierte de esto. ¿Qué nos advierte? Primera carta de Timoteo, Pablo también lo habla. Capítulo 4, versículo 1. 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias. Bueno, ahí empieza el hablar un poco de cosas. Y en el verso 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero hay algo importante, dice que apostatarán de la fe, que es que se apartarán de la fe verdadera. Y es una doctrina de demonios. Se apartarán de la verdadera fe. Usted los escuchará predicar todo de conspiraciones, hablar de los lagartos, dinosaurios, hablar de los extraterrestres, hablar de todo, menos de esto. Y yo no estoy aquí para hablar de peinados, ni de look, ni de aquí de maquillaje, ni de no sé qué. Yo estoy aquí para hablar la palabra del Señor, para hablar de la vida eterna y de hablar de Cristo Jesús. Y de que hay un cielo y hay un infierno. Y que cada uno es responsable de su decisión. No estoy aquí para hablar de política ni de qué usted tiene que hacer con relación al gusto personal de que no sé qué. No, yo estoy aquí para hablar la palabra. Pero muchos usaron ahora el púlpito para predicar de todo, menos para hablar de la palabra. Usted ve que cogieron un versículo, Pablo apóstol, un ejemplo de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y arrancaron y solo hablaron eso de la Biblia y no hablaron nada más. Solo hablaron que en el año 1600, no sé qué, la cúspide de no sé qué dónde, pero la Biblia no hablaron nada. Y ahí es donde están apostatando y se han apartado de la verdadera fe, porque el Señor nos ha mandado es a predicar en tiempo y fuera de tiempo la palabra del Señor. No hablar de ideologías conspirativas, ni de extraterrestres, ni de enanos, ni de zombies, ni Illuminatis, ni nada de esas cosas. Nos ha mandado a predicar la palabra. Y el mandato del Señor, ir por todo el mundo y predicad.
los Illuminatis y los extraterrestres y los ovnis y los no sé dónde, y que son lagartos y rinocerontes y bueno. Predicar el evangelio a toda criatura. No mis ideologías y mis estudios. Es que yo estudié en no sé dónde y por eso estoy aquí preparada para hablar. Y hablo de todo menos de la palabra. Cuando aún yo, suponiendo, hablo de temas psicológicos apartándome de la palabra, simplemente no estoy hablando la verdad y Dios me ha mandado a mí hablar el evangelio. El centro de todo es Cristo. ¿Estoy haciendo entender? Si usted escucha a un predicador que se sale, no estoy diciendo que a veces uno pueda usar testimonios, ejemplos, anécdotas, lindo, ay, qué bonito. Pero que todo el tiempo mi predicación sea sobre mí, hay un problema. Yo no debo hablar de mí, yo debo hablar de Él, de Cristo. Esa esperanza gloriosa. Esa es mi doctrina. ¿Cuál es su doctrina? Cristo. Cristo mi Salvador, que me reconcilió. Y dijo, y todavía me falta, dijo, palabra y ya se nos está yendo el tiempo. La Biblia me habla también, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Les estoy dando ejemplos, porque no quiero que ninguno de los que están sean engañados. Yo no estoy diciendo que la verdad absoluta la tenga yo, pero usted ya sabe cómo saber, ¿cierto? Mateo 24, 24. Señales antes del fin, y yo lo expliqué. Porque se levantarán, ¿qué habrán? Falsos cristos, falsos profetas, y harán señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Falsos cristos, que son mesías, profetas, grandes señales, prodigios harán, para engañar a los escogidos. Wow. ¿Cómo está hoy la iglesia del Señor en general? Siendo engañada. ¿Por qué? Porque no leen, porque no oran, porque es más fácil escuchar los sermones de moda. ¿Cuántos seguidores tiene? Pero no ir a la fuente de salvación, que es mi Señor, mi Salvador. Y es lamentable ver esta situación. Segunda carta de Juan, versículo 9, 10 y 11. Es un solo capítulo. No se dice primer capítulo porque es uno solo. Segunda carta de Juan, versículo 9 al 11, nos dice la palabra de la siguiente manera. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de ¿quién? De Cristo, enseñanza, doctrina, conjunto de ideas, enseñanza, principios básicos, defendidos por un movimiento religioso, doctrina de Cristo. No tiene ¿a quién? A Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas, bienvenido, bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ay, no, yo cómo le voy a decir a Pepe que no comparto su creencia. Me va a sacar de su club de amigos. ¿Qué más importante? ¿El Señor o el amigo Pepe? Dice, si tiene la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Pero si no, que no tiene esta doctrina, dice, no lo reciba en casa, no le diga bienvenido. Hay gente que le dice, siéntese, a ver, cuénteme, a ver. ¿De verdad? Y empieza a dudar. Es allá. Es acá. Y no estamos para eso. Mi fe no puede estar poniéndose, mi vida eterna más bien, mi vida eterna no puedo ponerla en juego. Es que es mi vida eterna. No estoy hablando de que voy a tener tantas vidas eternas, una sola vida eterna. O una muerte eterna. Y yo no puedo jugar con mi propia vida, mi vida eterna. Y hay gente jugando a eso. Porque le falta conocimiento. O sea, nos habla,
el profeta Gomela. Oseas nos habla, dice, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y en esa misma palabra dice, le faltó conocimiento, ya no serán mis sacerdotes ni mis profetas, por cuanto han distorsionado como la verdad. La palabra ya está escrita y nos dice, cuando yo hablaba en Gálatas, sea anatema, sea maldito, sea maldición de Dios, sea maldito, porque estás llevando a condenación la muerte eterna a cuánta gente. Uy, wow, yo digo no, predicar la palabra. Hay cosas que en la doctrina, que la misma Biblia nos dice que es pecado y yo no voy a decir, no hermanito, esto es para caerles bien. No, la Biblia dice es pecado. Y yo no puedo cambiar eso. Y yo prefiero, como dicen los evangelios, mejor que entre sin un ojo, cojo, manco, pero entra a la vida eterna. Y no está, ay, venga, me saco los ojos, venga, me corto la mano. No, está hablando de eso, que aunque nos cueste, y aun cuando en medio de las circunstancias, de la situación, es mejor que entres a la vida eterna y no que te condenes. Pues yo tengo que decir lo que es pecado. Pero no soy yo quien te condena, sino la misma escritura te limpia. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos habla que es como espejo. Nos habla de tantas cosas de la palabra. Pero no nos gusta leer. En segunda carta de Pedro, Pedrito vuelve y nos lo sigue diciendo. ¿Qué dice Pedro? Capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda de carta de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Sí o no? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus pensamientos, en pocas palabras, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Esto es una verdad que estamos viendo? Sí. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Harán mercadería. Wow. El evangelio no es para mercadería. Recuerdo que Jesús le molestó cuando estaban en el templo haciendo esto. Mi casa la habéis convertido en casa ¿de qué? En cueva de ladrones. O sea, en una mercadería. Esto no es una mercadería. Ay, yo quiero escuchar la palabra, que a ver qué me van a decir proféticamente. Ahí mismo en Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación, ¿qué? Privada. O sea que usted y yo la podemos leer, está hablando de la Biblia. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ay, ¿quiere palabra profética? ¿Qué tiene que hacer? Lea la Biblia, hermano. Ahí dice, Señor, háblame. Lloran. Es que yo... Pero no le gusta leer la Biblia. Bueno, pero voy a hacer lo siguiente. Donde yo mande la Biblia y abra y Señor, es lo que tú quieres que yo haga. Y Judas fue y se ahorcó. Ay, no, esa no. No, otra vez. Y lo que estabas pensando hacer, hazlo ahora. Así hay mucho, ¿cierto? No, esto no es así. Esto no funciona así. Toda la palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado. Otra vez. Ay, Padre de la gloria. Dijo amén. Ay, Cristo. ¿Cierto? Carta de Judas.
verso 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sí ve? Defensa de su fe. O sea, usted mantenga firme. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, que aún los apóstoles en esos tiempos tenían ese problema. Y todavía sigue. Y Jesús todavía lo hablaba. O sea que eso no es nuevo. Eso viene desde hace rato. Y todavía nos están diciendo y todavía la gente sigue cayendo. Porque no le gusta tener intimidad con Dios. ¿Cómo identificamos una secta falsa? No aceptan, escúcheme bien, escúchelo bien, bien. No aceptan la Biblia en su totalidad. No, es que eso era para el tiempo de Matusalén, eso era para el tiempo de no sé quién. No. La Biblia no está por partes. Yo leí ahorita que decía que la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Segunda carta de Pedro. ¿En serio o no? Ahí lo leí. Y tienen otra fuente de autoridad. No, es que la Biblia está como incompleta. Entonces, tenga aquí el librito de Santa Sara, capítulo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 6, que ahí sí usted está siendo salvo. No quiere decir que uno no lea otras fuentes, pero no puedo yo basar mi salvación y decir que la Biblia le falta, porque este es mi manual de fe. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces inventan ahí que no puedo hablarlo abiertamente acá, pero en su totalidad dicen, no, le falta, entonces tenga, en vez de distribuir la Biblia o de hablar de la Biblia, hablan de su material. Usted ya dijo, entendió. Ahora, segunda carta de Timoteo, creo que era el versículo que yo estaba diciendo ahorita con tanto amor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, 16 y 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ay, yo quiero ser sabio. Ay, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lea la Biblia, hermano. Se verá, pero es porque escucho tantas cosas que digo, Padre, por la fe que es en Cristo Jesús, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo está preparado delante de Dios? Usando bien la palabra de verdad, pues leyendo la palabra, estudiando, escudriñándola, ¿cierto? Lo que me dice acá. Ella me enseña, me redarguye, me corrige y me instruye. Porque sigue siendo el mismo cristianito. Porque nada de esto ha pasado por usted. Dijo amén, hay Cristo. Basan su secta en salvación por méritos propios y por otras fuentes. Por tiempo no te puedo dar los versículos. No los puedo leer, mejor dicho, pero usted búsquelos allá. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Te lo repito, Efesios 2, 8 al 9. Romanos capítulo 3, versículo 20 al 28. Carta de Santiago capítulo 2, versículo 17. Porque ya el tiempo, dijo, Cristo de la gloria, me faltan. La salvación es por fe, pero las obras es la confirmación de esa fe. ¿Me hago entender? Yo no puedo decir que soy cristiano, que amo a Dios y no hay una evidencia de esa fe. Digo, Dios ha transformado mi carácter y es el más mal geniado de toda la vida. Pero después lo ves allá. Yo digo que soy cristiano, debo evidenciar en mi carácter que realmente quien me gobierna. ¿Me hice entender? Ahora, niegan la Trinidad del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Tengo también las citas. Hay otros mediadores o quien ruega por nosotros. Y solo hay un mediador. Y todo lo que yo quite, no, que la vacuna es la que me salva, me condena. Estoy diciendo que no hay otro método de salvación. Y estoy anulando la obra de la cruz.
Yo no estoy diciendo que no se vacune o no se vacune. Eso es su decisión. Allá personal. Pero entienda que yo no puedo basar mi salvación y mi creencia, mi doctrina en una vacuna. Que entonces apaguemos y vayámonos. Jesús no es el centro de la palabra. Se describen ellos, los Illuminatis, los marcianos y bueno, en fin. Afirman ser las únicas que están en lo cierto. Nosotros tenemos la verdad, hermano, y si usted no lo hace, usted ya está perdido. No, volvemos a lo mismo. Dijo, por tiempo no puedo darte todo lo que tenía escrito acá. Énfasis en una sola doctrina, o sea, es decir, el reino, el sábado, Jesús es solo y la doctrina es en todo su esplendor. Rechazo del cristianismo histórico de la historia de Jesús y de los apóstoles. Bueno, en fin, fieles a sus líderes. Es el que dice la verdad absoluta. Ese no hay engaño, eso es el verdadero. Se presentan como cristianos para meter sus creencias. Se enojan cuando se les contradice. ¿Cómo defiendo mi sana doctrina? No discuto. No recomiendo una religión ni una denominación. Presento mi testimonio y cambio de vida que Dios hizo en mí. ¿Sí es que es diferente a lo que la gente está acostumbrada a hacer? A pelear. Si usted no sabe, no responda, no invente cosas. Es que yo por allá leí en Santa Sara, capítulo 1, versículo 1, que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ni una hoja de los árboles se mueve si no es por su poder. Y que la Biblia dice en Noé, capítulo 3, versículo 5, y en Jerusalén, que si yo evangelizo y gano almas, tengo perlas en mis coronas. Eso no dice la Biblia. No lo dice. Céntrese en el mensaje de salvación y no en asuntos que no le interesan a los demás. Que es que yo pienso, no, céntrese en el mensaje de salvación. No reciba material de esta gente, porque si no, usted está participando de que ellos sigan repartiendo ese material, que ellos están en la verdad absoluta. Digo, lamento no haberte podido dar los versículos. ¿Qué podemos concluir? Que la falta de conocimiento de la palabra y de la oración hace que no conozcamos del Señor y que caigamos en estos errores. Solo en Cristo hay salvación y el Espíritu Santo nos revela a Cristo. Amén. Yo espero con toda mi alma y todo mi corazón que usted no sea engañado. Hay una competencia, dice, denuncia. No se deje engañar. Pero hoy el engaño está tocando la puerta de muchos. Y muchos están siendo engañados y están siendo llevados a doctrinas de demonios. Y no estamos para hablar de temas de moda, estamos para hablar del evangelio de poder. Yo no puedo cambiar este evangelio que fue predicado por los apóstoles. ¿Cuál fue? Cristo murió, ¿cierto? Y habla de la historia, resucitó y va a regresar. Ese es el mensaje. Todo siempre enfocado en Él. No hay nada más. Amén. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra, por tu mensaje de salvación sobre nuestras vidas y sobre nuestro corazón. Son tiempos peligrosos y el cumplimiento de tu palabra que nos habla y nos dice, Señor, que vendrían falsos maestros, falsos cristos, y a muchos engañaría. Guarda nuestro corazón y permítenos ser gente que estudia la palabra. No es solamente aprenderme los versículos de memoria, sino ser gente entendida, Dios, en lo que tú quieres que hagamos. Padre, ayúdanos. Ayúdanos porque escasea en estos tiempos el alimento espiritual que es tu palabra. Tú no nos has mandado a hablar de temas de moda,
ni de lo que vive la sociedad en temas de moda, sino hablar a Cristo en todo su esplendor. Y no para hablar de mis pensamientos personales y decir que sí, que no. Estoy aquí, Señor, para hablar de ti. Permite que hoy cada oyente y cada persona que ha escuchado esta palabra sea afirmado y realmente sea guardado su corazón, sus oídos también, en medio de tiempos tan peligrosos como lo que estamos viviendo hoy en día. Que podamos entender que tú eres el método de salvación. No hay otro, solo tú. Y que podamos, Señor, correr a tus brazos. Todo ese espíritu de confusión, de miedo, de engaño y tantas cosas que han quedado entre las generaciones, quítalo, Señor, de nosotros y ayúdanos a permanecer. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Y oramos, Señor, para que esto sea una realidad sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Te honramos de lo más profundo de nuestro ser. Y te pedimos, Señor, que tú siempre estés con nosotros, ayudándonos a discernir esta doctrina de demonios, como lo dice en uno de sus escritores, Señor. Padre, guárdanos de esto, Señor. Y ayúdanos a permanecer en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Esperando que esta palabra le haya animado, pero también le haya exhortado, porque el interés principal es su vida eterna. Es que usted pueda amar, conocer al Señor y pueda estar firme, perfecto y completo en lo que Dios quiere, pero también preparado para lo que Dios, cuando Dios te llame, tú puedas decir, heme aquí, aquí estoy, Señor, listo, dispuesto a lo que tú me has llamado. Esperando que la gracia, el favor del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil bendiciones para todos.